Bienvenidos a Bitácora Salud, el podcast de ADECRA CEDIM, en el que los invito a que recorramos la situación del sistema de salud en nuestro país, que conozcamos quiénes son los distintos actores, cuál es la situación actual, que podamos mirar el presente, pero también podamos pensar en el futuro. Vamos a, en los sucesivos episodios, tener invitados más que interesantes. Hablamos de directivos, expertos, analistas que nos van a ilustrar sobre un montón de temas que son muy importantes para cada uno de nosotros, tanto en nuestros roles institucionales como a nivel país y como personas. Mi nombre es Alfredo Vidal, soy médico, me dedico a la gestión en servicios de salud desde hace más de 20 años y les quiero dar formalmente la bienvenida. Hoy, para arrancar, en este primer episodio vamos a hablar de la economía de la salud, o, si quieren, de la salud económica de la salud. Y para eso tenemos a dos invitados con una experiencia impresionante que nos van a poder contar y explicar en términos sencillos una realidad muy compleja. ¿Cómo se financia el sistema? ¿Cómo se sostiene económicamente el sistema? ¿Cuáles son los problemas que tiene en términos económicos y en términos financieros? ¿De qué manera obtenemos los servicios que obtenemos en estas circunstancias? Así que con nosotros hoy tenemos a Jorge Cherro, presidente de ADECRA, la cámara que nuclea clínicas privadas y a los sanatorios de toda la República Argentina. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alfredo. Y Jorge Colina, economista, titular de IDESA, Instituto para el Desarrollo Social, que es asesor de ADECRA y que tiene una expertise y un conocimiento muy particular en términos de cómo funciona la economía y en particular la economía de la salud. Para romper el hielo, para entrar en calor, me gustaría empezar con una pregunta que parece sencilla, pero que tiene muchas miradas posibles. Así que te quiero preguntar, Jorge, ¿qué pensás, qué opinás, qué es gestión en salud? Bueno, en principio, Alfredo, quiero recordar que antes de ser dirigente del sector salud de ADECRA, he sido director administrativo de un sanatorio del conurbano bonaerense durante 30 años. Ahí estuve involucrado muy de cerca en la gestión, realmente formando parte del equipo de salud. Okay. Realmente la actividad es una actividad, en primer lugar, muy compleja, 24 por 365. Un sanatorio no cierra las 24 horas del día, los 365 días del año. Se debe encontrar preparado para recibir un paciente un domingo a las 3 de la mañana como un paciente programado un lunes a las 8. Hay que contar con infraestructura tanto edilicia como tecnológica, de recursos humanos, profesionales médicos, hasta enfermeras, mucamas, insumos médicos de todo tipo, porque uno no sabe con qué se va a encontrar. Y realmente formar parte del equipo de salud para mí ha sido un orgullo. Y bueno, en principio, a partir de esos 30 años ahora como dirigente, no me encuentro en el día a día, pero desde la presidencia de ADECRA y con el staff administrativo, de recursos humanos, de comunicación, seguimos colaborando, seguimos capacitando y seguimos asesorando a nuestros asociados para que cada vez sean mejores gestores en salud. Genial. Muchas gracias. De nada. Voy a aprovechar para preguntarte lo mismo a vos, Jorge. Gestión es administrar recursos finitos ante necesidades infinitas. Esto en salud comienza en el consultorio del médico, donde el médico tiene que ver cuál es la enfermedad de su paciente, cuáles son las condiciones que tienen sus pacientes en función de eso, cuánta plata tiene el paciente, cuánto puede aguantar su enfermedad y ahí hacer una estrategia.
Ahora, esto se multiplica, la complejidad de esto se multiplica, como decía Jorge, en una institución con internación y con tecnología, porque ahí ya hay que manejar no solo las necesidades y los condicionamientos del paciente, sino los de la organización. Ahí entra infraestructura, las demandas de tecnología que siempre quieren, digamos, los médicos siempre quieren la última tecnología, los pacientes también. Naturalmente los trabajadores quieren estar bien pagados, tiene que haber atención 24 horas los 7 días de la semana, y los financiadores quieren pagar lo menos posible. Entonces ahí es donde entra en tensión, y esa tensión solamente se relaja con la buena gestión. Ok. Bueno, escuchándolos, tengo la sensación que es como una ciencia y un arte de administrar recursos que son finitos por definición para tratar de lograr resultados, digamos, excelentes, muchas veces imposibles, y una demanda, como vos decís, que tiende al infinito. Entonces, hay un trabajo de lograr que las cosas ocurran y optimizar el uso de los recursos para lograr lo mejor con lo que hay, porque no hay infinito, hay finito. Sí, es más, hasta incluso yo recuerdo en la Facultad de Economía, una profesora que es muy conocida, Ann Krugers, cuando nosotros nos quejábamos de que la cantidad de papers que nos daba para leer no alcanzaba el tiempo, ella decía, un economista es un experto en gestionar lo escaso. O sea que ustedes tienen que entender todos los papers que yo les estoy dando, no necesariamente leerlos a todos, porque el tiempo no da para eso, para ustedes poder gestionar su tiempo. Y yo creo que cuando los chicos estudian medicina también deberían aprender eso mismo. Es decir, miren muchachos, la salud no tiene precios, eso es cierto, pero los recursos son finitos. En el caso cuando uno está estudiando medicina, el tiempo es finito. Además hay otras cosas que hacer y bueno, hay que ser un buen médico tratando de estudiar lo más posible con un tiempo acotado. Bien, y para ir avanzando en el tema de este episodio, me gustaría preguntarte, Jorge, ¿dónde estamos parados hoy en términos de la macro, de las circunstancias en las que los hospitales, los sanatorios, digamos, están operando? Entonces, ¿cómo está la macro, digamos, y cómo afecta a la salud? Digamos, yo ya sé que lo que pasa hoy no es culpa de lo que pasó ayer, sino que hay una historia, un arrastre. Si pudieras contarnos de manera lo más sencilla posible dónde estamos parados y de dónde venimos, porque después me gustaría preguntarle al otro Jorge, un poco es cómo esta realidad, este entorno opera, afecta, digamos, en lo que ocurre en las organizaciones, de puertas para adentro, ¿no? Y hoy, 2025, las clínicas están tranquilas, porque la tempestad ya pasó. La tempestad fue entre el 22, 23, 24, que es con la aceleración inflacionaria. El hecho de que se paró la inflación, por lo menos ya tenemos una inflación del 2% mensual, hace que la gente en la organización no tenga que estar corriendo todo el tiempo detrás de la escasez de recursos, porque la inflación lo que hace es agrava la escasez de recursos. Entonces ahora ya se puede organizar más tranquilo. Pero cuando uno mira la retrospectiva, está viendo que las clínicas están en una situación peor que antes. Y acá tiene mucho que ver el tema de la inflación y el populismo sanitario con inflación, que son los controles de precios. Siempre digamos, el Estado ha sido ha tenido desidia para poder controlar la inflación se aceleró y siempre se quiso salvar a la gente controlando precios. Y lo que termina haciendo es agravando la escasez. Y entonces lo que hoy estamos observando es el sector de salud salió muy golpeado de la pandemia, primero porque le cayó la actividad económica en el 2020 cuando todo el mundo estuvo encerrado sin que haya llegado la ola. Luego llegaron las olas, la primera ola, la segunda ola, con precios congelados. La gente abarrotó las instituciones. Y a partir del 2022, cuando parecía que el sector iba tomando oxígeno, vuelve la inflación. Y además la inflación acelerada. Claro. Y entonces el final del 2023 ha sido trágico. Yo recuerdo que en la fiesta del final del 2023, que encima justo subía el presidente Milei, donde era una gran intriga de qué es lo que iba a suceder, y los prestadores médicos estaban desahuciados, no sabían qué iba a suceder. Luego a partir del 2024, la primera mitad fue fea,
porque fue de alta inflación, pero ya uno sabía que iba hacia algo más estable, y esa teoría estamos ahora. Pero si nosotros miráramos el nivel de precios que tienen los aranceles, los honorarios, los salarios dentro de una institución de salud, están por debajo de lo que estaban en diciembre del 2019, antes de que llegara la pandemia. O sea que, de manera muy resumida, hay un atraso que nunca se compensó, un daño generado por la inflación prolongada y una forma de operar en el que la regulación de precios como estrategia para controlar la inflación termina afectando los recursos disponibles para los que tienen que brindar los servicios de última instancia. Sí, y además lo más grave en el sector salud es que hubo atrasos de precios con inflación, ahora viene la estabilidad y uno esperaría que se recuperara. Lo que pasa es que las autoridades económicas y sanitarias siempre impiden la recuperación pensando que así le hacen bien a la salud de la gente. Entonces, el mejor ejemplo es cuando el nuevo gobierno llega y tiene atrasados los precios de la luz, del transporte, mandó el tarifazo. Y entonces ahora esos servicios recuperaron. Cuando el sistema privado de salud quiso empezar a recuperar, vinieron los problemas de que era un golpe a la clase media y entonces había que bajar. Y luego la clase media muchas veces ve con buenos ojos esto de que los precios estén controlados, pero después lo paga por un lado que muchas veces no se da cuenta, que es con las demoras en los turnos, con los copagos y con estas cosas que después empiezan a aparecer, que no son fallas de gestión, son producto de la buena gestión ante una escasez que está intensificada. Ok, eso me lleva a preguntarle al otro Jorge, que es, dado este contexto, dado lo que pasó en los últimos años, es qué le pasa al que quiere brindar los servicios de salud y qué le pasa al que recibe los servicios de salud con el tema del atraso, con recursos escasos, porque acá mencionaba Jorge Colina, que claro, cuando hay pocos recursos uno tiene que tratar de ser lo más eficiente posible para tratar de ser sustentable o de ser viable en algún punto. ¿Y qué me podés contar de cómo esto afecta a los servicios que se brindan, a los que forman parte, al personal que forma parte de las instituciones y pone el cuerpo, pone el tiempo? ¿Qué termina sucediendo? Bueno, un poco para complementar lo que dijo Jorge Colina, también me tendría que retrotraer al 2020, donde los sanatorios quedaron ya un poco para entrar en la micro, ¿no? Los sanatorios prácticamente quedaron vacíos a la espera de la andanada de pacientes de COVID. Por otro lado, paradójicamente, en ese año todos los financiadores, tanto el PAMI como las obras sociales nacionales, provinciales, incluso la medicina prepaga, prácticamente no dio aumento de actualización arancelaria. Pudimos vivir gracias a algunos programas de alivio fiscal por parte que nos otorgó el gobierno. Recordemos los ATP, luego los Repro Salud, y finalmente terminamos con el FESCA, que es un programa de ayuda del Ministerio de Salud. Pero de alguna manera, y a pesar de esa ayuda del gobierno, está calculado desde ADECRA que las instituciones perdieron en ese año 2020 4 facturaciones, o sea, un cuatrimestre de facturación, cosa que es realmente muy importante. Y otra cosa es que de la noche a la mañana nos convertimos en una actividad subsidiada, porque realmente los precios de las variables económicas de nuestros costos, por ejemplo, salarios o la industria farmacéutica o la industria tecnológica, siguieron avanzando al ritmo de la inflación. Nosotros, con atraso arancelario, vivimos con estos subsidios, pero después llegó el 31 de diciembre del 2023, nos sacaron todos los subsidios, cayó la emergencia sanitaria, que venía de alguna manera con un paraguas protector desde la salida de la convertibilidad, o sea, durante 20, 22 años. Entonces, el combo de atraso arancelario
caída de la emergencia sanitaria, la caída de todos los subsidios, realmente entramos en un nuevo paradigma de país, como decía Jorge, o sea, sin inflación, por un lado, pero entramos a ese nuevo paradigma, a ese nuevo país, pero lamentablemente entramos en malas condiciones. Y para adelante, para el futuro, uno ve que no tenemos demasiadas herramientas como para poder resolver el atraso que quedó ahí detenido, una especie de agujero negro que quedó detenido en el 2020. Okay. Esa es un poco Bueno, obviamente esto trae para dentro de las instituciones problemas cuando tenemos que negociar paritarias, problemas para mantener al plantel de profesionales médicos, problemas para incluso hasta pagar el mantenimiento de equipamiento médico, o de hacer algún tipo de mantenimiento o reformas. Okay. Yo los escucho a ambos y por un lado me preocupo. No digo que me asusto, pero me preocupo. Yo siempre estuve en el sistema de salud, digamos, por muchos años al lado de la prestación de servicios, entonces lo vivía del otro lado, del que o brindaba directamente los servicios a los pacientes o en alguna etapa era director de la institución, pero tenía responsabilidad sobre mucha gente que trabajaba dentro de la institución. Y fui viviendo, digamos, la transformación en donde hubo grandes cambios que permitieron, digamos, y grandes adaptaciones en las instituciones que permitieron hacerse cada vez más eficientes. Porque cuando yo miro un poco para atrás y pienso los sanatorios en donde yo hacía guardias cuando terminé la residencia, cómo funcionaban, cómo operaban, pienso que en el contexto actual estarían absolutamente cerrados. Entonces hubo muchos cambios. Empezó a haber una noción mucho más clara que los pacientes, si se quedan internados un día de más, corren riesgo más que beneficio y que eso además tiene un costo que en realidad muchas veces, digamos, es como si fuera desperdicio de dinero que va a la basura. Sí, ahora pueden debitar también. Puede haber débito, pero en la práctica las instituciones en general han ido haciendo un montón de cambios que les ha permitido subsistir, pero como vos decís, en términos generales lo que uno percibe es un desgaste importante y que los profesionales, en términos generales o en promedio, muchas veces están un poco decepcionados de la relación entre el esfuerzo que hacen, digamos, y los resultados obtenidos, o los que dirigen o los que directamente están de cara a los pacientes. Habiendo hablado de la coyuntura, cómo llegamos hasta acá, tengo una pregunta que es para los dos al mismo tiempo, y les pido que se pisen y se interrumpan todo lo que quieren, es ¿cómo siguen funcionando las instituciones? Digamos, más allá de que hay estrategia para... ¿Cómo siguen funcionando las instituciones? Y no ocurre lo que todos vaticinamos o sentimos que puede ocurrir, que es que se cierren masivamente una cantidad de sanatorios, hospitales y clínicas. ¿Qué pasa? Pues el otro día estuvimos haciendo tormenta de ideas en ADECRA para hacer el informe económico que hacemos anualmente así, y tratamos este tema. El punto es así, digamos, una institución tiene tres resultados. Un resultado operativo, que es de caja, cuánto me entra y cuánto sale. ¿Y cuánto hay en la caja? Claro. Un resultado patrimonial, que es cuánto me entra y cuánto me deben, y luego yo cuánto pago y cuánto quedo debiendo. Claro. El balance. El balance. Claro. Y luego un resultado reputacional. Más allá de cómo sea mi resultado operativo o patrimonial, tengo que tener la instalación presentable, los médicos contentos, la gente más o menos contenta y maquinaria razonable. Entonces, recién Jorge dijo, lo que pasa es que los gerentes administrativos de las instituciones son héroes, fueron héroes cuidando muy bien el resultado operativo. Es decir, fueron diciendo, metamos plata, ingreso, y tratemos de pagar lo menos posible. Y tratemos de pagar siempre a tiempo el tema de los salarios, por ejemplo. Cuando le decían, che, mira, el arancel está bajo, no importa, mientras haya volumen, metamos, porque yo lo que necesito es flujo. Claro. Y luego también hacían muchas obras, y también hacían mantenimiento para mantener la reputación de la institución. En donde estuvieron haciendo agua todo el tiempo las instituciones, es el resultado contable, el resultado económico, el del balance.
Entonces, ahí es cuando venía la paradoja de decir, che, ustedes dicen que tienen precios atrasados, pero estamos viendo que ustedes construyen, se agrandan, hay una nueva institución. Sí, bueno, porque ahí está está buscando el resultado reputacional de agrandarse. Cuando viene la estabilidad, se cae la emergencia económica, emerge el problema de que no hay, digamos que las clínicas están quebradas desde el punto de vista económico, deben mucha plata. Y la emergencia lo dejó en evidencia. Pero otra cosa, le deben mucha plata también. Y paradójicamente es con el mismo actor. El Estado le debe a los prestadores y los prestadores le deben al Estado. Entonces, por ahí comienza la solución. Otra de las razones en realidad importantes para que las instituciones se mantengan en pie es que es muy caro cerrar. Es muy caro cerrar. Económicamente, cerrar son instituciones con un gran porcentaje de gente, mano de obra intensiva, altamente calificada. Al ser una actividad mano de obra intensiva, dejaría mucha gente en la calle, o sea que también sería un problema social. Y al mismo tiempo se ingresaría en una situación de litigio constante, de litigio judicial, y se entraría en una situación sinuosa y muy larga y muy antieconómica. Por eso las instituciones prefieren reestructurarse, buscar nuevas formas de financiamiento o incluso gestionar mejor antes que cerrar. Está diciendo Jorge, es más fácil mantener el resultado operativo que cerrar el resultado económico. Es más fácil pagar los salarios todos los meses que indemnizar toda una plantilla de personal con todo el pasivo contingente que Los pasivos contingentes son enormes. Exacto. Así que las clínicas y sanatorios sobreviven gracias a que están mirando todo el tiempo la caja. Exacto. Poder pagar lo imprescindible, pero tienen grandes dificultades para que cuando miran los números y se fijan cuánto deben y cuánto tienen por cobrar, los números cierren y entonces entran en situaciones de tener deuda, por ejemplo, que por ahí se torna difícil de pagar, pero mientras permita pagar los salarios, la organización sigue funcionando y así uno está mandando para adelante un problema que no tiene una solución inmediata, digamos, pero que tiene una solución muy compleja a futuro. Así es. Y no queda otra que ir buscando el resultado operativo, que es patear para adelante, porque bueno, uno siempre tiene la experiencia, la expectativa de que más adelante las cosas van a ser mejor. Y esperemos que así sea. Bueno, y escuchándolos sobre cómo sobrevive, cómo se financia, cómo subsisten los hospitales, las clínicas, los sanatorios privados, les quiero preguntar ¿cuáles son las reformas necesarias y las esperadas? Porque uno puede decir, yo necesito A, B y C, y tener la expectativa que solo A o solo B o solo C ocurran. ¿Qué creen que puede pasar y qué creen que debería pasar para que de alguna manera las cosas se vayan normalizando? También es una pregunta abierta a ambos, ¿no? Digamos, recién decíamos que lo más difícil que hay es cerrar el resultado económico, el balance, que está muy deteriorado. Que hasta ahora las clínicas vienen trabajando con el resultado operativo solamente. Entonces llega la estabilidad, se cae la emergencia y acá llega la oportunidad de arreglar este problema. La emergencia lo que significa es una acumulación de deudas por contribuciones patronales de muchas instituciones y obviamente el riesgo de una ejecución fiscal. Claro. Esa era la amenaza. Pero por otro lado, el Estado, desde el año 2002, que es cuando nace también la emergencia, le debe un montón de plata a los prestadores por los créditos de IVA no computados. Es decir, los prestadores pagan IVA cuando compran insumos y luego no pueden cobrárselo a sus clientes, claro, que son las obras sociales y las prepagas, y ese IVA queda incrustado en los costos. Claro. Nosotros van a pérdida. Sí, Van a pérdida. Claro, pero son dos deudas. O sea, el prestador le debe deuda al Estado por contribuciones patronales y el Estado le debe tiene una deuda con los prestadores por IVA. Claro. Y bueno, hagamos un solo merch. O sea, mezclemos todo con un bono de consolidación. Esto que es diciendo, el Estado le debe a usted por IVA, bueno, tome un bono. Okay. Con ese bono usted puede cancelar las contribuciones patronales que debe. Que... Si usted no debe, le puede vender su bono a otro prestador, claro, y ese otro prestador paga su deuda con ese bono. Y así limpiamos el sistema y es como decir, comenzamos de nuevo. El saldo técnico de IVA a crédito fiscal es muy técnico explicarlo, pero claramente, como dice Colina, uno tiene
a sus clientes que están exentos de IVA. Entonces uno no le puede facturar con IVA. Al comprar, Todo uno tiene compra bienes, servicios, todo con IVA. Al no poder trasladarlo, se manda pérdida. Claro. Del año 2002 a la fecha, y de acuerdo al Ministerio de Economía mismo, lo que se ha mandado a pérdida son 37 billones de pesos. Billones de pesos, con B larga. Claro. Eso significa Son al 30 cambio de millones hoy, dólares. 29.000, más o menos unos 30.000 millones de dólares al cambio actual. O sea, lo que está planteando él es, bueno, sí, tenemos una gran deuda por contribuciones, pero tenemos también todo este dinero Un gran que, crédito. como existe una exención a las obras sociales y a la medicina prepaga y no podemos facturarle, lo mandamos a pérdida y los prestadores nos convertimos en consumidores finales Transforma del IVA. parte del costo en vez de ser un crédito. Exacto. Bien, y en términos de reformas, ¿qué reformas, más allá de esta cuestión impositiva y una especie de clearing, digamos, qué reformas creen que van a suceder y creen que serían positivas, digamos, para básicamente para la salud o para los prestadores en particular de salud? Hay un esencial que pasa por el tema laboral, que no es la reforma laboral que todo el mundo cree que es una nueva ley de contrato de trabajo. Es redinamizar la negociación colectiva. Digamos, el sector privado de la salud se está rigiendo por un convenio colectivo que se negoció en el año 1975. Hace Fue- 50 años. 50 años, cuando fue el Rodrigazo, porque digamos, como está todo congelado. Entonces, los firmantes de esos convenios ya están muertos. Y nunca eso se revisó. Entonces, ya estamos hablando de inteligencia artificial hoy con un convenio colectivo del año 75. ¿Por qué duró tanto esto? Porque en Argentina hay una institución que se llama ultraactividad, que significa que cuando un convenio vence, si no hay uno nuevo, sigue vigente el viejo. Entonces, por eso es que no solo el de sanidad, todos los convenios colectivos en Argentina son del 75. Los más nuevos son de la década del 80. Acá lo que hay que hacer es no obligar tampoco a que el sindicato negocie. Si no quiere negociar, tiene su convenio alternativo. Pero sí empezar a darle preeminencia a los acuerdos de empresa. Y de esa forma inducir a que el sindicato empiece a decir, vayamos actualizando este convenio, porque si no lo actualizamos, cada empresa va a empezar a tener su propio acuerdo con los trabajadores. Este es un camino que ya lo siguió Brasil. Lo hizo a partir del año 2017 y le está dando muy buenos resultados. Donde se dice, tiene preeminencia, tiene prelación. En el orden de prelación está primero el acuerdo de la empresa y después el convenio colectivo. Okay. Que es una forma de inducir a que los sindicatos empiecen a modernizar sus convenios colectivos, porque si no, todas las empresas van a ir a su acuerdo propio. La que no hace acuerdo propio, obviamente aplica el convenio, ese viejo convenio ultraactivo, ¿no? Claro. Yo tengo dos más para aportar. Una de ellas sería recategorizar al sector, a las instituciones de salud, como instituciones electrodependientes, Okay. que es algo importante para el sector. Y además, nombrar al sector como un sector que está prestando una actividad esencial. Perfecto. Esos son dos temas que a mí me parece que deberían formar parte de la agenda de reformas. Okay. El tema de electrodependientes, todos los años hacemos una gestión ante la Secretaría de Energía, hacemos todos los años las gestiones pertinentes, pero no lo logramos. Creo que es algo importante. Por ahí me gustaría preguntarte, Jorge Colina, para el que no nos ve y no se escuche, es, digamos, ¿a dónde crees que están las oportunidades? Porque por ahí hace 10, 15 años, digamos, la situación era difícil, pero nos fuimos adaptando, encontramos oportunidades. Por ahí, dentro de las organizaciones, a vos te quiero preguntar específicamente es, ¿dónde crees que están las oportunidades de ir corrigiendo este atraso o las distorsiones que haya en cómo se financia, solventa los servicios? Porque en definitiva los recursos que uno invierte, si los administra adecuadamente, lo que permiten es brindar más y mejores servicios y en definitiva eso redunda en la salud de los que consumen estos servicios. ¿A dónde crees que
que hay una oportunidad o oportunidades, o qué debería pasar para que dentro de 3 o 4 años tengamos esta misma conversación y podamos contar que las cosas están claramente mejor? Primero, por lo que no va a pasar. Y es que algún día el gobierno diga, muchachos, ajusten los precios en el porcentaje que necesiten, porque no va a suceder. Ya sucedió a principios del 24, digamos, cuando la ministra Pituaga hizo eso. Sí. Con lo cual uno tiene que decir, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar la ecuación de recursos en un entorno estable, pero de escasez? Y ahí pasa por la tecnología. Que no necesariamente la tecnología del aparato. Muchas veces la tecnología en la gestión. Entonces, es la gestión la que va haciendo los márgenes cuando los recursos son escasos. Ya te pongo un ejemplo. El otro día estábamos en ADECRA conversando y yo recuerdo cuando yo comencé acá en el tema de economía de la salud, era recién recibido, era muy común decir, eficiencia es tener un uso de la cama al 85%. Hoy no puede ser menos del 95%, porque genera pérdidas. ¿Por qué? Y porque antes a la alta no le daban mucha importancia. Y entonces, si el paciente quería quedarse a comer, que se podía quedar a comer, no importa. Ahora no se puede. La alta tiene que ser a la mañana temprano del día que tiene que ser por peligros médicos, de contagio, de lo que fuera a ser, y además por la cuestión económica. Una alta mal hecha es plata que se pierde. Entonces, y luego viene toda la tecnología en gestión, por ejemplo, lo que son las salidas de quirófano, porque en definitiva el problema de la gestión de la cama está en que inesperadamente te viene gente desde tres lugares, desde la urgencia, desde la guardia, desde el quirófano y desde la calle. Es un gran desafío. Y ahí es donde se necesita, digamos, grandes soluciones en términos de innovación en gestión. Pero solo tiene un ejemplo, ¿no? Déjame interrumpirte un segundo, pues es interesante, porque yo soy naturalmente optimista, entonces a mí me gusta mucho ver dónde están las oportunidades, aunque en realidad el contexto es muy importante y si a uno está estrangulado, digamos, en realidad tiene mucho menos margen de maniobra. Pero esto que vos mencionás de tratar de aprovechar los recursos y coordinar, digamos, es súper interesante, es uno de los temas que a mí me apasiona. Y estoy convencido que todo lo que ocurrió hasta ahora en los hospitales, por presiones intensas desde lo económico, digamos, siempre tiene oportunidades, aunque sean menores, a futuro de seguir progresando. Y creo que la tecnología es una oportunidad, porque esto de poder mirar cosas tan complicadas como los pacientes que se van a ir de alta, con los pacientes que se tienen que operar hoy y que necesitan internarse, más pedidos de derivaciones de emergencias y gente que cruce la puerta espontáneamente y que puede tener algo grave y puede necesitar la misma cama, digamos, son un desafío enorme desde el operativo, pero creo que la tecnología nos va a dar oportunidades de empezar a entender mejor estas cosas tan complejas y eventualmente aprovechar todavía un poquito más los recursos que, como vos dijiste, por arriba de 85 el estrés operativo o las dificultades que aparecen para gestionar crecen de manera exponencial, ¿no? Sí, y además la tecnología es una herramienta y todo depende de cómo uno la utilice. Muchas veces la herramienta sirve para ser eficiente y solucionar un problema y otras veces para generarlo el problema. El ejemplo del WhatsApp. La verdad que WhatsApp muchas veces nos sacó las papas del fuego un domingo en la noche en la guardia porque coordinamos rápidamente a través del grupo de WhatsApp. Y otra vez el grupo de WhatsApp lo único que genera es conflicto. Y eso es ineficiencia. O sea, nos hace cometer errores. Por eso, la tecnología no es la solución mágica, es el instrumento. Todo depende, es la varita mágica. Todo depende de cómo uno la utilice, si saca un conejo de dentro de la galera o si saca un problema de dentro de la galera. Claro. Entonces me quedo primero con el tema de los precios, digamos que es muy poco probable que alguien decida que, bueno, que cada uno le ponga el precio que quiera y después, digamos, habrá que ver, digamos, hasta qué medida la gente está dispuesta a pagar esos precios que se liberan. El tema de la tecnología, digamos, bien utilizada, la varita mágica bien utilizada para promover la eficiencia como oportunidades a futuro. ¿Hay alguna otra cosa que quieras comentar que creas que a futuro puede contribuir en términos de la macro y que influya, digamos, qué está sucediendo en los hospitales, las clínicas, los sanatorios? La información transparente con la gente. Tratar a la gente como lo que es gente adulta y no como niños que necesitan promesas. Y en ese sentido, por ejemplo, voy diciendo, terminemos con el mensaje a la gente de que tener una obra social o tener una prepaga significa gratuidad.
podría haber significado gratuidad hace 30 años atrás. Hoy ya no, por la escasez de recursos y por los avances, digamos, de la tecnología y la necesidad, digamos, de tener más recursos. Con lo cual la gente tiene que tener presente de que no hay nada gratis, que la obra social o la prepaga va a pagar una parte de la atención médica y la otra parte la va a tener que pagar ella. Y en todo caso veremos cómo hace para pagarla, pero ya se termina esto de pensar de que la cobertura es 100%. Y el problema acá está en que la dirigencia política sigue haciendo creer que debería ser 100%. Y creo que esto nace en el hecho de que la dirigencia política ya no se atiende más en el hospital público, se atiende en la obra social y en la prepaga. Hablo de los diputados, los senadores, los ministros. Entonces no se preocupan tanto por cómo funciona el hospital público, porque ya no se atienden ellos ahí. Sí les preocupa de que las cosas sean buenas y baratas en donde ellos se atienden, que son las obras sociales y las prepagas, y los prestadores privados. Entonces ahí es donde muchas veces sucede esto de que hay promesas en exceso, cuando en realidad ya es hora de que haya sinceramiento en exceso y diciéndole a la gente, señor, si usted tiene una obra social, tiene una prepaga, no crea que le va a pagar todo. Usted va a tener que pagar parte del tratamiento médico, porque la verdad que los médicos necesitan cobrar bien y ya los financiadores institucionales no están pudiendo pagar bien. Ok. Jorge Cherro. Me gustaría preguntarte a vos, digamos, a futuro, ¿qué cosas deberían suceder? Yo entiendo que los problemas o oportunidades más importantes están más en el entorno que dentro de las organizaciones que se han ido adaptando a lo largo de los años. Han estado muy estresadas, en particular en los últimos 5 años, con la pandemia, con la salida de la pandemia, con la inflación, etcétera, etcétera, con la regulación de precios. ¿A dónde crees que hay como una luz, digamos, para ir avanzando en ese sentido? Bueno, en primer lugar, debo decir que las instituciones que han sobrevivido a todos estos años de estrés y de crisis realmente son héroes, porque han sobrevivido a montones de situaciones muy feas. Para el futuro, fundamentalmente se debe continuar con el tema de la gestión. Eso es fundamental. Y después, como ideas como para mejorar el financiamiento, la integración público-privada, sabiendo que el hospital público, los ministerios provinciales muchas veces carecen de la infraestructura para hacer frente a determinadas patologías. Yo creo que una fuente de fondos, una nueva fuente de fondos, podría llegar a ser contrataciones de los ministerios provinciales con los sanatorios y centros de diagnóstico, o sea, con los prestadores en general, pero fundamentalmente con todos aquellos que brindan alta complejidad. No tiene sentido duplicar la alta complejidad en el hospital público cuando la hay y mucha en el sector privado. Bien. Déjame interrumpirte a ver si te entendí, porque en términos generales lo que ocurre es que el financiamiento más importante de salud en la Argentina es el público. Y el prestador más importante es el privado, digamos. Exacto. Uno puede decir PAMI, puede decir IOMA, financiaciones muy grandes, aportados recursos, los servicios se brindan en general en el ámbito privado, o mayoritariamente en el ámbito privado. Pero lo que no hay está como dividido. No hay instancias o prestadores, por ejemplo, hay muy pocas iniciativas en donde la parte pública se asocie con la privada para lograr lo mejor de los dos mundos, que es recursos adecuados y el expertise, el conocimiento, la capacidad de gestión que ha adquirido el privado de tanto estrés, de tanto tener que adaptarse a circunstancias tan complejas, ¿no? Exacto. Bueno, hay algunos ejemplos, muy pocos, de gestión privada, o sea, del sector privado que está gestionando hospitales públicos. A lo que yo me refiero es para aquellas personas carenciadas que no tienen ni siquiera su obra social provincial, el Ministerio de Salud provincial puede hacer contratos con prestadores de alta complejidad para determinadas prestaciones. Okay. En ese sentido, también ha nacido hace poco tiempo, también
todo lo que tiene que ver con la movida de turismo salud. O sea, incluso ya hay una asociación de sanatorios, prestadores de todo tipo, que recorren el continente en búsqueda de pacientes para ser atendidos en el país. Esa es una nueva fuente o novedosa fuente de ingresos en moneda fuerte. Y bueno, es tan importante que ya se ha armado la Asociación de Instituciones de Turismo Salud. Ok, déjame preguntarte, me voy un poquito más dentro en la misma pregunta del futuro, digamos, si tomo un poco lo que dijo Jorge Colina, respecto a si te parece que la tecnología, que va a ser el tema principal de un futuro podcast, va a tener un rol, si puede contribuir de alguna manera a que en el futuro esta situación de tensión, escasez, desgaste, se vea en parte aliviada. Me quiero imaginar desde los médicos que trabajan y que tienen una carga administrativa enorme, que se pueda simplificar, desde los pacientes que tienen muchas veces dificultades para entender cómo acceder a algo, cómo interpretar algo, que tengan una asistencia. Desde el operativo, la coordinación de estos flujos o movimientos de pacientes que tratan de avanzar en el proceso asistencial y muchas veces tienen o esperas muy largas o descoordinación, digamos, que es, digamos, inherente a la complejidad por un lado y a la escasez de recursos por el otro. Tecnología, ¿te suena como una oportunidad o como una amenaza? Como una incertidumbre. Es decir, entiendo que se viene. Es algo que, así como se vino en algún momento la luz o se vino el Internet, se viene la inteligencia artificial y se viene la alta tecnología relacionada con inteligencia artificial en nuestros centros. Creo que va a tener, en muchos casos, va a tener un gran adelanto. Por ejemplo, ayer vi en Instagram un médico que atendía a una persona y apretaba un botoncito y hablaba con esa persona, no había una lapicera, no había un papel, no había absolutamente nada. El médico no solamente interactuó con la paciente, sino que después le hizo estudios en una paciente embarazada y cuando finalizó apretó un botón y con eso apareció en la pantalla absolutamente todo lo que habían hablado, dónde tenía que ir cada información, las imágenes, y le imprimió, vamos a decir, el resumen de la consulta y la persona se fue con el informe en la mano. En ese sentido entiendo que va a ser muy positivo. Okay. Entiendo entonces que así como pasó con los hospitales, los sanatorios, como contaba Jorge, que no se puede quedar a almorzar porque sí. Primero porque no tiene ningún beneficio para el paciente, eventualmente uno se queda un día de más porque es fin de semana y termina teniendo una complicación o adquiriendo una infección intrahospitalaria. Pero más allá de eso podría haber una oportunidad, podría haber algo que realmente le quite un poco de carga de trabajo a los trabajadores de la salud, que tienen una carga enorme, que pueda hacer más rápido, eficiente, más seguro, digamos, el cuidado y de esta manera, de alguna manera, aliviar un poquito la situación. Sé que me quedo con que es una potencial amenaza porque uno no sabe cómo se va a mover, pero que probablemente hay una oportunidad que es casi una necesidad. Y seguramente vamos a tener que adaptarnos y sobrevivir. Okay. Porque, bueno, no deja de ser el prestador, tanto público como privado, tiene una actividad que no es un kiosco, con el mayor de los respetos a todos, sino que tiene una responsabilidad civil, una responsabilidad social muy importante y de alguna manera nos vamos a tener que arreglar para seguir sobreviviendo y prestando un servicio tan esencial como la salud, ¿no? Por último, me gustaría pedirles cuál es la frase que se les viene a la cabeza que resume un poco la charla de hoy, digamos, este podcast sobre
cómo está la salud de la salud en términos económicos y financieros. Yo diría que estamos atravesando un camino largo y sinuoso, pero tengo fe de que va a haber luz al final del túnel. Muy bueno. Jorge Colina. Y yo le diría a la gente que empiece a aceptar de que la medicina no es barata. Ya hay mucha tecnología, hay muchas especializaciones y ya es hora de saber de que por más bueno que sea el plan de salud que uno tenga o la obra social que uno tenga, va a tener que pagar más para que los médicos cobren bien. Y no es porque haya un problema en el sistema de salud, es porque la salud es cada vez más cara y por lo tanto hay que empezar a ver de dónde sacamos más recursos. Y lo otro es, no crea la gente de que consumir un montón de atención médica es salud. Eso hasta incluso puede ser enfermedad. Entonces hay que saber de que los argentinos tienen que saber de que van a tener que pagar por encima de lo que le pagan a la obra social y a la prepaga, y además tratar de ser muy racionales en el consumo. Bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño cierre. Yo fui tomando nota de algunas cosas que dijeron y me quedo como con la idea, digamos, de que la situación es compleja. Que no es compleja por nada que pasó este mes. Es una situación de arrastre, digamos, en donde se mezclan decisiones de quienes administran o dirigen, combinadas con circunstancias ajenas a nuestro control, como el hecho de una pandemia, que fue una cosa terrible en términos de sufrimiento humano, de daño y de daño económico, y que ese, digamos, cóctel tan complejo ha hecho que lleguemos a esta nueva instancia de la economía de nuestro país, en donde hay más estabilidad, pero que nos quedamos atrasados, llegamos como tarde, llegamos a una entramos mal, no entramos bien. Sí, y que si bien hubo algunos movimientos que parecía que iban a permitir que las cosas se acomodaran un poco más, todavía estamos en una situación precaria en términos de recursos disponibles para organizar y brindar cada vez más y mejores servicios, que la demanda, como dijiste al principio, es infinita. Pero que al mismo tiempo, digamos, somos imprescindibles, porque, digamos, la salud es una de esas cosas que va a ser necesaria o imprescindible para el ser humano en el largo plazo, y que no sabemos muy bien qué va a pasar, pero creemos que eventualmente un poquito de recuperación de cuestiones que tienen que ver con los aranceles, con los valores, un poco, digamos, algo que es una amenaza, que puede ser una oportunidad, y como dije, creo que es una necesidad, es que la tecnología nos ayude a ser todavía más eficiente. Cuando parecía que no se podía más, había un poquitito más. Porque también hace 10 años creíamos que éramos súper eficientes y descubrimos que podíamos seguir mejorando. Y que cambiar y romper un poquito los paradigmas, esto de que lo privado es lo privado, lo público es lo público, digamos, puede también ser una oportunidad de que cada una de las partes dé lo mejor, lo que es más capaz, lo que, digamos, y que se alineen un poquito más las necesidades de los que reciben los servicios con las capacidades de los que los pueden brindar y que no estén tan divorciados. Creo que yo me anoté esto como las ideas principales, junto con lo que mencionaste vos de la transparencia, que la gente entienda cada vez mejor, digamos, qué es la cobertura que tiene, cómo funciona, de dónde salen los recursos para que se funcione. Y yo creo que un poquito de esta charla de hoy es un pequeño granito de arena para que la gente escuche y diga, esto yo no lo sabía, esto yo no lo entendía así, digamos, y de alguna manera sigamos adelante. Yo soy optimista que cada día vamos a estar mejor. Bueno, yo les quiero agradecer a ambos. He aprendido mucho, he escuchado cosas muy interesantes y espero que cada uno de las personas que vea o escuche este episodio del podcast se quede por un lado con un pensamiento optimista respecto al futuro y por el otro lado entienda claramente que, digamos, la complejidad de brindar servicios de salud en Argentina en esta época es muy alta.